Buenas tardes a todos. Es un gusto realmente para mí recibirlos en este nuevo webinar de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Para quienes no me conocen, soy Liliana Hidalgo, directora de la Cámara Franco-Argentina. Estoy acompañada por Clarisa Urruti, por Pablo Tiscornia del equipo y Silvia del Campo también que se ha unido. Tenemos, hoy es un tema muy interesante y muy actual realmente, volver al lugar de trabajo. ¿Cuándo será? ¿No? Acá en Buenos Aires, difícil por ahora, en el AMBA, como le llaman. Volver al lugar de trabajo, las claves para garantizar la seguridad de los empleados y clientes frente al COVID-19, cumpliendo la normativa vigente, y vamos a tener la suerte de contar con Joan Carrillo Torrell, que es director general de SI Concatel España, que nos va a contar la experiencia de Europa, la tecnología como aliado. Él va a estar acompañado por Ignacio Tavares, director de SI Argentina, y de Gabriela Andreacchio, que es directora también de SI Argentina. SI, me acabo de enterar que es Société pour l'Informatique Industrielle, así que es un lindo nombre que tiene la empresa, lo simplificamos mucho. Pero bueno, paso la palabra a Clarisa Urruti, que me ayuda muchísimo en la cámara, que les va a explicar un poquito la mecánica de la charla, y luego ella le va a pasar la palabra a la directora de SI, Gabriela Andreacchio, que va a presentar bien el tema y la empresa. Muchísimas gracias. Gracias Liliana, buenas tardes a todos y bienvenidos, gracias por estar, gracias a Joan, que está desde España, está ahora acompañándonos, a Gabriela y a Ignacio, porque como decíamos en algún momento es como ver el futuro para nosotros. Bueno, yo simplemente, y para no robarle tiempo a ellos, lo que quería contarles es que las preguntas las vamos a centralizar todas al final de la exposición, y si las quieren ir dejando durante la charla, las pueden hacer, por favor, a través del canal de preguntas y respuestas, que si están en la computadora, lo pueden ubicar abajo abajo de la pantalla, no en el chat. El chat dejémoslo para si hay algún inconveniente o alguna comunicación informal. Las preguntas todas a través del canal de preguntas y respuestas. Al final de la exposición las vamos a ir leyendo en el orden que las vamos recibiendo y, bueno, ellos las irán respondiendo. Sin más vueltas, le paso la palabra a Gabriela. Les agradezco nuevamente a todos por estar y a la gente de SII por esta charla tan interesante. Bueno, muchas gracias Clarisa y Liliana, gracias a la Cámara por darnos esta oportunidad. Bueno, yo soy Gabriela Andreacchio, soy licenciada en comercialización, tengo 22 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información y desde diciembre del año pasado soy directora de negocios de ESDOSI en Argentina. Nosotros propusimos este tema a la Cámara porque nos parecía interesante en un contexto de tanta incertidumbre, tener una visión de qué está haciendo España, como si fuera una manera también de mirar un poquito al futuro. Sobre todo porque nuestras políticas se asemejan bastante a las que fueron tomadas en España, y ellos ya están en una fase de nueva normalidad que entiendo que todavía a nosotros nos queda bastante tiempo. Pero bueno, es una manera de poder empezar a planificar y a visualizar cómo podemos trabajar cuando tengamos que volver a los espacios, ¿no? Entonces, bueno, para eso está con nosotros Joan Carrillo, como director general de ESDOSI en España, que a la vez es socio fundador de ESDOSI en Argentina, que nos va a contar qué es lo que están haciendo allá, y Ignacio Tavares, que es director de la oficina de ESDOSI en Argentina, y que a la vez tiene muchos años de experiencia, viene de trabajar como secretario de tecnología en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, entre los tres la idea es contarles un poco qué es lo que se está haciendo en España y cómo eso se puede adaptar al modelo argentino. Así que bueno, le dejo la palabra a Joan. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, Clarisa, sobre todo Liliana. Gracias por esta oportunidad, y a Pablo, que está ahí en los controles también. Para mí es un honor, ¿no?, poder dirigirme a la Cámara de Comercio Franco-Argentina, y un placer también. Quiero hacer una observación. Hoy
Yo vivo en Barcelona, ¿no? Hoy es un día especial aquí en mi tierra porque es San Juan. Entonces, si escuchan a través del audio como disparos, no lo son. No es que nos estemos matando por las calles de Barcelona, sino simplemente que San Juan se celebra con petardos y de la noche de ayer todavía quedan muchos. Entonces es probable que en algún momento oigan el ruido de la calle, no está pasando nada, solo que está la gente tirando petardos, ¿no? Bien, dicho esto, y entrando ya en materia, pues la verdad es que hoy miraba las cifras y es realmente preocupante lo que está ocurriendo con el COVID-19. A mí me gusta decir que, y haciendo un símil, esto es como un tsunami en el que estamos viendo que el agua se retira, ¿no? Que la arena queda completamente al descubierto, incluso hasta parece bonito, pero que la ola aún está por llegar, ¿no? O sea que apenas ha empezado esto, y apenas ha empezado y tenemos en el mundo más de 9.240.000 afectados. Vamos ya camino de los 500.000 muertos, parece una guerra casi mundial. En Europa estamos hablando de 2,5 millones de personas afectadas y concretamente en España 247.000. España creo que es uno de los países, junto con Italia, que hemos sufrido las consecuencias de esta pandemia de forma, pues podríamos decir, más impactante y más terrible si cabe, ¿no? Creo que desde el punto de vista de la presentación o de la organización, nos da esto, podríamos decir, como un paso adelante o un paso antes a lo que puede suceder, y Dios no lo quiera, en Argentina, y que eso, si puede ayudar de alguna forma a prevenir acciones y que aquí pues el impacto sea mucho menor que el que ha sucedido en España, pues yo creo que ya estará por bienvenido este seminario y todas las informaciones que podamos hacer llegar desde España. Como decía, 247.000 personas afectadas, más de 28.000 muertos, y estas son las cifras oficiales. Las cifras oficiosas pues hablan de muchísimo más, prácticamente del doble, especialmente en el tema de los fallecidos, ¿no? Voy a utilizar una presentación porque así será mucho más fácil seguir el seminario, si me permiten. A ver. Se está... Un segundo. ¿Se está viendo? ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Muy bien. Bien, primero solo algunos datos sobre la compañía que representamos. Estamos hablando de S2I, Sociedad para la Informática Industrial, como decía muy bien Liliana. Somos una empresa que lleva 40 años en el mercado. Somos unos 10.000 profesionales. Operamos en 18 países, 3 de los cuales están en América Latina. Una cifra de negocios de 631 millones de euros y disponemos de 78 centros técnicos repartidos por la geografía de estos 18 países, ¿no? Nuestra actividad principal es, por un lado, las tecnologías de la información y la ingeniería. Somos una empresa experta en el área de ingeniería en todo lo que es defensa, aeronáutica, aeroespacial, pero también automoción, energía, transporte, ¿no? Y en la parte de tecnologías de la información, pues sobre todo las dos grandes ramas de tanto desarrollo de sistemas informáticos como lo que son comunicaciones e infraestructuras, ¿no? Bueno, dicho esto, como empresa, la verdad es que cuando empezó esto de la pandemia, que como saben ustedes, fue declarada como tal el 11 de marzo del 2020, ¿no? El 14 de marzo, es decir, 3 días después, en España y
yo diría de forma bastante valiente por parte del gobierno español, se declaró el estado de alarma, que es como un paso previo a la reducción de las libertades que pues, todos los españoles tenemos en democracia, pues es como si diéramos un paso atrás y el gobierno se reserva el derecho de limitar un conjunto de libertades de los ciudadanos, ¿no? Esto fue el 14 de marzo. Y ahora apenas hace unos días, este domingo, finalizó este estado de alarma. En España tenemos, creo, la convicción de que hemos sido uno de los países que ha establecido unas normas de confinamiento más estrictas en todo el mundo. Es decir, si lo comparamos con otros países también muy azotados por esta pandemia, como puede ser Italia, y ya no digamos pues, con Inglaterra, con Alemania, con otros países europeos, nadie ha puesto unas medidas tan duras y tan estrictas como el gobierno español para intentar controlar los resultados de esta pandemia. ¿Qué se ha conseguido en estos prácticamente 100 días de confinamiento y de reducción de las libertades de los ciudadanos? Pues si miramos las cifras parece que no hayamos conseguido gran cosa, ¿no? Pero lo cierto es que uno de los grandes miedos que tenía el gobierno español era precisamente que se colapsara el sistema sanitario y que eso pues llevará a un caos total dentro del país y probablemente a unos resultados en cuanto a fallecidos y a problemas en la salud de los ciudadanos en general mucho más graves que los que hemos sufrido. Lo cierto es que en estos 100 días y con unas normas de confinamiento estrictas, muy estrictas, yo diría muy parecidas a lo que ha hecho el gobierno argentino, pero con una dureza tremenda, con un nivel de sanciones también muy importantes, el sistema sanitario español no ha colapsado. Es decir, ha tenido problemas, seguro, y han pasado días terribles, ¿no? Sobre todo el personal sanitario, pero no ha llegado al colapso, se ha podido salir. ¿Qué ocurre? Que a partir de este lunes, ¿no? A partir de hace apenas 2 días, el gobierno ha pasado prácticamente todo el país a lo que se llama fase de nueva normalidad y fase en la que a través de un real decreto ha dado una serie de recomendaciones y obligaciones a las empresas para que ahora, de una forma responsable, seamos ciudadanos y empresarios y empresas quienes controlemos el impacto o ayudemos a controlar el impacto de la pandemia en los ciudadanos, ¿no? Y eso realmente genera, podríamos llamarlo, una incertidumbre tremendamente importante para los trabajadores y para las empresas, o como en mi caso, para los administradores de las empresas, ¿no? Si miramos el Real Decreto, cosa que les recomiendo, del 9 de junio pasado, donde se establecían cuáles eran esas medidas que debíamos adoptar las empresas para entrar en esta nueva normalidad, veremos que había 3 grandes apartados, ¿no? Por un lado, las compañías nos obliga, que esto pues una empresa como nosotros ya lo teníamos, a desarrollar un plan de contingencia, ¿no? Y hasta aquí nada nuevo. Tenemos, yo creo que prácticamente todas las compañías, antes incluso de que la OMS decretara la pandemia, ya habíamos puesto en marcha un plan de contingencia. Quiero recordarles que, por ejemplo, uno de los acontecimientos más importantes del mundo en materia de las comunicaciones, que es el Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona, fue cancelado. Y fue cancelado en febrero, ¿no? Es decir, ya en ese momento ya se veía que no se podían hacer ciertos acontecimientos por muy importantes y universales que fueran, ¿no? Por tanto, allí ya prácticamente todas las empresas pusimos en marcha un plan de contingencia, una serie de medidas de cómo íbamos a actuar para garantizar la continuidad de las empresas, pero también para evitar en la medida de lo posible
pues, los contagios masivos dentro de nuestra compañía. En este Real Decreto del 9 de junio dan un paso más el gobierno español y traslada a las empresas algo que hasta ahora era inaudito. Y yo no sé si en Argentina hay alguien del gobierno argentino tomando nota, pero en España nos hemos quedado bastante perplejos. Pero bueno, es la ley, por tanto lo define el gobierno y habrá que cumplirlo, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno español? Ha hecho que todos los empresarios, los administradores, los miembros de un consejo de administración de las empresas españolas, nos hagamos responsables de la salud de los trabajadores en el momento que entran en nuestras instalaciones, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues porque de alguna forma ya lo éramos antes. Dices, sí, pero yo era responsable de todo el tema de prevención de riesgos, era responsable de prevenir los accidentes de trabajo, era responsable de favorecer el buen clima, era responsable de una serie de cuestiones que me permitían, pues, actuar y poner medidas para evitar, pues, problemas de salud de mis trabajadores. Pero como cada año, cuando llegaba la gripe, yo a mis trabajadores como mucho les podía decir que se abrigaran, ¿no? No era responsable del contagio de la gripe entre mis empleados. Era simplemente, pues, un espectador y probablemente alguien que podía sufrir esas consecuencias. A partir del 9 de junio de este año, en España somos responsables de prevenir y tratar de evitar el contagio entre los trabajadores, el contagio del COVID-19. Y eso sí que obliga a una serie de cosas a las cuales no estábamos acostumbrados, ¿no? Y sobre todo adaptar los puestos de trabajo para cumplir estas recomendaciones del Real Decreto establecido en España. ¿Cuáles son estas medidas que tenemos que adoptar? Pues tiene tres categorías, ¿no? Por un lado, unas medidas que les llamamos de distanciamiento social. Por otro lado, unas medidas llamadas de seguridad. Y por último, unas medidas higiénicas. Con esto, lo que se pretende sobre todo es evitar la propagación del virus entre los empleados de una compañía. Por mis colegas de otros países, al parecer, esto va a ser una norma dentro de, al menos en Europa, y digamos que España ha dado un paso adelante, o sea, está un paso por delante incluso de otros países mucho más avanzados en materia, pues, de prevención o en materia de seguridad laboral o de seguridad en el puesto de trabajo, ¿no? Y estamos siendo observados, incluso dentro de la multinacional, esto sí, para ver cómo instrumentamos esto y hacemos que la nueva normalidad no impida que las empresas o que la empresa funcione efectiva y correctamente, ¿no? ¿En qué consisten estas medidas, ¿no? Estas medidas para intentar evitar la propagación del virus consisten, por ejemplo, en el distanciamiento social. Pues tenemos que garantizar que nuestros trabajadores, sea cual sea su actividad, la realicen a más de 1,5 metros de distancia de cualquier otro trabajador. Y si ello no es posible, tendremos que aplicar otro tipo de medidas. Pero de entrada no debería haber dos personas trabajando a menos de 1,5 metros el uno del otro. Tenemos la obligación también de evitar las aglomeraciones en la entrada, salida o el movimiento de las personas dentro de los centros de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si antes en una fábrica pues normalmente se organizaba en 3 turnos, ¿no? Mañana, tarde, noche, o 5 si incluimos los fines de semana, ahora tenemos que organizar turnos para que en un edificio de oficinas, donde no es habitual que haya turnos, pues la gente entre en una secuencia de tiempo que impida las aglomeraciones, tanto en los turnos de entrada como en los ascensores, como en los pasillos o en la propia recepción de la empresa, ¿no? Eso quiere decir que los turnos ya no son de 8 horas. Ahora estaremos estableciendo turnos
tal vez de 5 minutos, para intentar de la misma forma favorecer el uso del transporte público también sin aglomeraciones, ¿no? 1,5 metros, organización de turnos de trabajo, eso también obliga a una ordenación nueva de los puestos de trabajo. Yo no sé ustedes, pero en España el precio en metro cuadrado de una oficina en Madrid, en Barcelona, en las grandes capitales del país, pues es muy caro. E intentas pues aprovecharlo al máximo, ¿no? Hoy esto ya no es posible. Si tenemos que dejar que haya 1,5 metros entre un puesto de trabajo y otro, probablemente, al menos en nuestras instalaciones, tendremos que sacrificar un 30 o un 35% del espacio para poder cumplir con esta premisa. Quiere decir, una nueva ordenación del puesto de trabajo. Y como no, después de 100 días de confinamiento, después de 100 días de teletrabajo, si algo se ha demostrado, al menos en el mundo de los servicios en España, es que el teletrabajo puede ser productivo, puede ser rentable y concede a los trabajadores pues un grado de libertad y de capacidad de conciliar vida familiar y vida laboral tremendamente interesante. Por tanto, este distanciamiento social que nos impone el gobierno nos tiene que ayudar también a establecer medidas para que el teletrabajo se quede entre nosotros, o sea, forme parte de una variable más con la que los empresarios pues juguemos. Evidentemente, si estás en una fábrica montando un coche, pues, y eres el operario que va a poner las ruedas, difícilmente esa actividad la vas a poder teletrabajar. Pero eso no es óbice para que una gran cantidad de actividades pues uno se la replantee como, oye, si durante 100 días se ha podido teletrabajar y en nuestra empresa prácticamente el 86% del personal ha podido teletrabajar y el 14% restante no, pero porque estamos en hospitales, estamos en centros de comunicación donde pues precisamente no se puede teletrabajar. Si estás dando asistencia técnica a profesionales del mundo sanitario, te quieren allí, ¿no? Porque se ha estropeado un ordenador o se ha estropeado un sistema de información, difícilmente pues, podrás hacerlo a distancia, ¿no? Pues lo mismo con centros técnicos. Pero el resto, el 86% del personal, ha podido teletrabajar. ¿Cómo hacemos para que esta actividad se quede con nosotros y ayude pues, a reducir la contaminación en las ciudades, a bajar el gasto de transporte y, ¿por qué no?, a conciliar vida familiar y vida personal y vida profesional? El gobierno español está preparando también una ley para regular el teletrabajo, ¿no? Para que se compensen las actividades que los trabajadores pues, ponen a disposición de los empresarios, como pueda ser la electricidad, internet, etcétera, y que esto, pues, bueno, de alguna forma sea una relación más justa. Si esas son las medidas de distanciamiento social, las medidas higiénicas, creo que aquí lo llaman barbijo, puede ser, o algo así. En España se llama mascarilla, pues también en el país es obligatoria para los transportes públicos e incluso para la calle, salvo que tengas problemas de respiración o o estés haciendo deporte. Para el resto de casos se obliga al uso de la mascarilla en todas las circunstancias. Si no puedes garantizar el 1,5 metros, como pueda ser en un ascensor, pues el uso de las mascarillas son obligatorios, ¿no? Temas que tienen que ver con la ventilación, la limpieza, pero sobre todo con la higienización de los puestos de trabajo y los espacios que utilizan la gente. Y de repente los equipos de protección individual, en España los llamamos EPIs, ¿no? Equipos de protección individual, que antes eran solo pues, zapatos de seguridad o guantes para cuando alguien tenía que, pues, no sé, tomar pesos o hacer operaciones donde se podía cortar, o las gafas de un soldador. Hoy los nuevos EPIs
los nuevos equipos de protección que tenemos que distribuir las empresas a nuestros trabajadores son mascarillas, guantes, las viseras esas de plástico para proteger como si fuera una mampara un trabajador de otro, el hidrogel, ¿no? Los geles estos hidroalcohólicos para desinfectar las manos. Estos son elementos que en España los empresarios tenemos que distribuir entre nuestros trabajadores para proteger, para que se puedan proteger, pues evidentemente, del contagio del COVID-19, ¿no? Y las medidas de seguridad, pues tenemos que controlar el acceso a las instalaciones. En nuestros edificios, en la central de España, por ejemplo, ya hemos instalado cámaras térmicas y miden la temperatura de todo el personal que entra en el edificio, ¿no? Pues tenemos que controlar porque no solamente puede ser peligroso para ellos, sino lo más importante es que es peligroso para el resto de trabajadores que hay en la empresa. Por tanto, tendremos que controlar si están en una situación que puedan acceder o no. En nuestro caso hemos puesto que si supera los 37,5 grados de temperatura no podrá entrar en las instalaciones, ¿no? Hasta que no tenga pues, un diagnóstico por parte de un equipo médico que le diga pues, que sí, que no le pasa nada y que puede entrar, ¿no? Tenemos que definir protocolos de actuación en el caso de que se detecten síntomas del COVID-19 y además tenemos que establecer un plan de reincorporación progresiva que tenga en cuenta a lo que se llaman colectivos de riesgo, es decir, personas mayores de 60 años, personas que tienen asma o que tienen diabetes o que tienen algún tipo de enfermedad crónica y por último personas, pues en este caso mujeres, que estén embarazadas. ¿Qué quiere decir reincorporación progresiva? Pues que dentro de lo que es volver a esta nueva normalidad, estas personas van a ser las últimas, ¿no?, a ser llamadas como si se tratara prácticamente de una llamada a filas, ¿no?, hasta que podamos garantizar pues, que en su puesto de trabajo estos colectivos de riesgo no van a tener más riesgos que otras personas, ¿no? ¿Sí? Y por último, también dentro de estas medidas de seguridad y muy relacionado con el distanciamiento social, tenemos que gestionar los horarios de mayor afluencia. Tenemos que reprogramar los inicios de la empresa para evitar las aglomeraciones en la compañía. Dicho esto, por si fuera poco, ¿no?, esta, podríamos decir, responsabilidad que el gobierno ha trasladado a las empresas conlleva sanciones importantes, ¿no?, que van desde los 3.000 euros en caso de infracciones leves, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, no sé qué consideran leve en estos casos, tal vez que no queda hidrogel en una zona determinada, puede que esto sea leve, hasta los 600.000 euros que podrían ser las sanciones de infracciones muy graves. Imagino que una infracción muy grave sería, como hemos escuchado, supongo que en Argentina también, que hagamos una fiesta y reunamos a toda la gente sin mascarillas y todo esto, pues podríamos caer en infracciones de 600.000 euros. Si miramos la fiesta esta de, no sé si han llegado las informaciones a Argentina, pero imagino que sí, de Djokovic, que creo que ha habido 50 afectados, esto le podría costar a Djokovic unos 3 millones de euros, ¿no? Porque cada infracción, o sea, cada persona se convierte en una infracción muy grave, ¿no? Entonces, España en este sentido no solamente ha puesto la ley, sino que las sanciones que se prevén para que se cumplan son pues, de una importancia muy, muy grande, ¿no? Por lo tanto, no tenemos más remedio que cumplirla. Dicho esto, ¿qué hemos hecho en mi empresa y que de alguna forma todas las compañías en España estamos buscando? Pues apoyarnos en la tecnología. Si pensamos una compañía como la nuestra, en el mundo somos 10.000, en España somos unos 800, tenemos 6 centros de trabajo repartidos por la geografía española. Si yo como administrador de esta empresa tengo que controlar que se entregan
los EPIs, las mascarillas, los hidrogeles, que la gente reserva su puesto de trabajo y cada puesto de trabajo va a estar a 1,5 metros del siguiente, que no va a haber aglomeraciones, que además pues tenemos una incertidumbre de si esto va a durar hasta diciembre y en diciembre habrá una vacuna y podremos relajarnos y salir de esta situación, o esto va a durar, yo qué sé, hasta junio del año que viene, no lo sabemos. Evidentemente, controlar todo esto, dar garantías y crear la trazabilidad necesaria para demostrar que lo estamos haciendo, o te apoyas en la tecnología o resulta, podríamos decir, casi imposible, ¿no? O sea, puede ser muy voluntarista, pero será prácticamente imposible de conseguir, ¿no? ¿Qué hemos hecho en esto sí con CATL? Pues lo que hemos hecho en nuestra compañía, tenemos un software de gestión de infraestructuras. El otro día lo estábamos presentando a Volkswagen, ¿no? Y a la compañía Audi Volkswagen, y les decía, digo, esto es como si te compraras un Q8 para tener aire acondicionado, ¿no? No vas a usar ni la tracción 4, ni vas a usar pues todos los, no sé cuántos, los 300 caballos que tiene el coche, no, solo vas a usar el aire acondicionado. Lo que hemos hecho con la solución esta COVID One, que hemos desarrollado en nuestro grupo, esto sí, es ocultar todo el coche y solo usar una serie de funcionalidades para poder poner en marcha un instrumento que nos permita cumplir con la ley, ¿no? Y en particular, un instrumento que nos permita cumplir con la ley en España, ¿no? ¿Qué requisitos tiene este instrumento? Primero, que nos dé trazabilidad ante las inspecciones de trabajo. Como he dicho antes, no cumplir la ley implica sanciones que van de los 3.000 hasta los 600.000 euros. Por tanto, en España, al menos, y ya digo que lo están observando en el resto de países donde tenemos presencia, tenemos que cumplir la ley y además tenemos que demostrarlo. En España decimos que somos una democracia donde uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, salvo que tengas una inspección de trabajo o una inspección de Hacienda. En ese caso, eres culpable hasta que demuestres que es inocente, ¿no? Pues entonces no hay más remedio que crear esa trazabilidad para si alguien nos pregunta si hemos distribuido los EPIs o hemos establecido las distancias de seguridad o hemos controlado las afluencias de las personas en las instalaciones, pues que lo podamos demostrar. Segundo, como he dicho, el lunes salimos o nos metimos en esta nueva normalidad y desde ya prácticamente nuestros trabajadores empiezan a volver a los puestos de trabajo. No podemos desarrollar un proyecto donde vamos a gestionar todo esto y que la implantación de este proyecto tarde 6 meses. Puede, si Dios quiere, que dentro de 6 meses ya no sea necesario. Por tanto, esta tecnología que necesitamos para controlar esto tenía que ser de muy rápida implantación. Tercero, no hay tiempo para formar a la gente, no hay tiempo para poner en marcha una tecnología y que necesite un proceso de adaptación y de conocimiento de los trabajadores que haga pues, que tal vez se cometan fallos en estas medidas tanto de distanciamiento, higiénicas y de seguridad. El sistema tiene que ser muy usable, muy intuitivo. Además, que no dependa de los dispositivos. ¿Qué lleva a todo el mundo encima? Un móvil, ¿no? Pues que el elemento clave, al menos para el usuario de gestión, sea un dispositivo móvil. Después habrá los administradores, los gestores, los técnicos, que evidentemente usarán elementos más sofisticados, ¿no? Para administrar esto. Pero el usuario, el trabajador de a pie, tiene que hacerlo en un dispositivo de movilidad. Cuarto elemento importante de cualquier solución tecnológica que queramos poner en marcha para
de alguna forma, prevenir el contagio del COVID-19 en las empresas en esta nueva normalidad, ¿no? No hay tiempo. Y además, como sabéis, supongo en Argentina, España es un país que no solamente lo ha pasado muy mal estos 100 días de pandemia, sino que lo va a pasar muy mal los próximos 100 días. Hemos perdido en estos 100 días prácticamente un 15% de nuestro PIB. Y no sabemos si en los próximos 100 vamos a perder todavía más o conseguiremos recuperar algo. Uno de los motores de España es el turismo y no está nada claro que este año podamos aceptar turistas de otros países que vengan al nuestro, ¿no? Por tanto, no podemos perder competitividad para intentar evitar el contagio del COVID-19. Los procesos que estamos estableciendo como nuevos procesos, como nuevos elementos de gestión, tienen que estar altamente automatizados, ¿no? Sean procesos automáticos que permitan autocontrolarse todas estas medidas que estamos comentando, ¿no? Tiene que ser escalable, ¿no? Para poder desplegarlo, pues en el caso, por ejemplo, del Grupo Esdosí, hemos empezado en España a desplegarlo y es probable que acabemos desplegándolo en los otros 18 países, ¿no? Por tanto, irá cada país al ritmo que corresponda. Y muy importante, tiene que ser de bajo coste. Como decía, hemos perdido demasiada competitividad para ahora aumentar los costes y las inversiones, con lo cual hagamos lo que hagamos, se llame COVID-1 o se llame como se llame, tiene que ser algo cuyo coste sea relativamente bajo. Ahora, si les parece, paso la palabra a mi compañero, a Nacho Tavares, para que les explique en qué consiste o sea, cómo hemos puesto en práctica esas medidas higiénicas de distanciamiento social y de seguridad que he comentado anteriormente. Nacho, Bien, ¿estás bueno. allí? Sí, gracias, Joan. No sé si me escuchan. ¿Estoy? Sí, yo sí. Sí, se te escucha. Bueno, gracias. Un poco contarles primero qué teníamos como empresa, qué activo teníamos que permitía de alguna forma poner en valor y poder de alguna forma conjugar diversos actores que teníamos o que tenemos también en Argentina, por ejemplo, conjugar las aseguradoras de riesgos de trabajo a través de las SRT, los empleadores. Acá, por ejemplo, hay una cuestión de niveles de Estado que a través de su jurisdicción nacional, provincial o local imparten políticas diferentes y muchas veces también se cruzan entre sí a la hora de tener que reactivar una oficina, un comercio, una industria. Muchas veces también nos enfrentamos a situaciones donde tiene que estar clara la relación entre el empleado y el empleador sobre digamos, el establecimiento de la normativa, la entrega de los wearables para que de alguna forma cualquier inspección, como decía Joan, pueda de alguna forma deslindar algún tipo de responsabilidad, más allá del uso o no por parte del empleado. Situaciones también que tienen que ver con lo gremial, cómo también normar la resolución 3840 de la SRT o el decreto 367 del 20 que habla de las enfermedades profesionales, es decir, y todo eso conjugado de alguna forma con un producto que tenía la empresa que es un ITSM para aquellos, digamos, que a lo mejor no conocen la jerga, pero que tenía que ver con un sistema de gestión de servicios de tecnología, pero que se convirtió a lo largo del tiempo en un ESM, es decir, todo lo que tenía que ver con la gestión de los procesos corporativos. Entonces, empezamos a trabajar en módulos que permitan aplicar procesos automatizados, escalables, y que resuelvan diferentes fases de poder establecer la vuelta al trabajo. Un módulo que tiene que ver con el booking, no todo lo que es la reserva de los espacios de trabajo, de los puestos de trabajo que existen en las organizaciones, de las salas de reuniones, de los espacios comunes, cómo hay que programar los turnos y horarios para poder diseñar justamente y garantizar
todas las distancias de seguridad que hay que cumplir. En este caso es un módulo donde claramente uno puede parametrizar la solución a lo que la jurisdicción norme, pero también haciéndolo para cada edificio en particular. Muchas veces hay empresas que están distribuidas geográficamente y la normativa a aplicar en una sede es distinta a la otra. Entonces, también entender que pueden existir espacios con una parametrización totalmente diferencial y que esa parametrización de alguna forma también cae en un booking o en una reserva de espacios distintos. Después diseñamos un módulo que habla sobre el control del estado de la salud, es decir, monitorear, por así decirlo, la salud organizacional. Un módulo que permite de alguna forma las encuestas periódicas para los empleados para que puedan declarar la temperatura, si tiene algún síntoma, pero que también se pueda integrar con sensores IoT que tenga la empresa, por ejemplo, cámaras termográficas o diferentes lectores que sean IoT y que permitan escribir información sobre el empleado, pero también de una forma confidencial, es decir, que todo eso se mantenga en un eje de encriptación para que esa información que es privada y que es personal de la persona esté accesible únicamente para diferentes roles de la empresa, o por ejemplo diferentes gestiones de inspección, pero también que permitan el aviso, la definición de grupos de riesgos, el control de la evolución, por ejemplo, de diferentes grupos en función del tiempo. Esto es interesante porque de alguna forma es un eje neurálgico dentro del sistema, en permitir justamente esos cruces, ¿no? De decir, bueno, en este espacio estuvo esta determinada persona que tiene una evaluación a lo mejor o presenta síntomas y poder rápidamente tomar una acción que sea confinatoria en ese sentido y que permita eliminar, o mejor dicho, reducir los riesgos sobre determinadas acciones que uno pueda necesitar tomar. La gestión de EPIs. ¿Qué sería la gestión de EPIs? Hoy día, por lo menos acá en Argentina, hay diferentes normativas, como decíamos antes, donde si el empleador no cumple en tiempo y en forma la entrega de guantes, de hidrogeles, como decimos, de barbijos, de mascarillas, el empleador tiene mucho riesgo sobre, digamos, la cobertura de las enfermedades de alguna forma profesionales, y también puede llegar a ser responsable penalmente por no haber, digamos, entregado en tiempo y en forma. Entonces, este módulo permite justamente, primero la solicitud del empleado, decir, bueno, me está faltando tal o cual wearable, lo necesito para poder llevar adelante esta práctica, y de parte del empleador asegurar la entrega, hacer el seguimiento de la entrega, planificar las entregas, ¿sí? Y por supuesto hacer el control en tiempo real de cuánto equipo de protección hay realmente dentro de la organización, ¿sí? Bueno, con esto tiene que ver también la higienización de espacios, empezar también a programar, a planificar las tareas de desinfección, entender cuáles son los productos que se necesitan para desinfectar tal y cual espacio en función de lo que marca la autoridad regulatoria, y un poco también entender o recibir órdenes de trabajo que tienen que ver con necesidades, a lo mejor, o con gestión de solicitudes de higienización que a lo mejor hagan los empleados a necesidad, digamos, atemporal. Seguimos con la parte de control de acceso. O sea, muchas veces las empresas ya tienen un control de acceso implantado, con todo lo que eso significa, el fichaje
del ingreso, del egreso del personal, pero esto integrado de alguna forma con por ejemplo, la reserva de salas, es decir, que un empleado no pueda entrar a la empresa si no tiene reservado un puesto de trabajo, si no tiene reservado a lo mejor una sala para trabajar, ese monitoreo de entradas y salidas, cómo se dio en función del tiempo y en función del espacio, ¿sí? Y poder también visualizar en tiempo real cómo es la ocupación de la instalación. Esto también uno podría, digamos, pensarlo para evitar las aglomeraciones, para asegurar, por ejemplo, entradas escalonadas, que no entren todos al mismo tiempo, en el mismo lugar, justamente decir, bueno, vamos a hacer turnos de ingreso, turnos de egreso, poder también planificar controles sanitarios, o ir a tomar temperatura a diferentes lugares sabiendo que la gente está dentro, ¿sí?, de la organización. Eso, por ejemplo, podría, si la registración de temperatura es a nivel declarativo, uno podría ir a hacer una inspección a diferentes actores, ¿sí?, que uno podría llegar a tener algún tipo de duda. Después, 2 módulos que tienen que ver con la visita, los clientes y los permisos. Es decir, primero poder establecer la solicitud de permiso dentro de la empresa. No solamente del empleado, sino también de las visitas que van a entrar a la empresa. Es una visita que sea planificada, que uno además pueda cumplir con una visita programada. Es decir, bueno, viene determinada persona, ¿cómo adaptamos toda la necesidad y toda la infraestructura de la empresa para poder recibir a esas visitas? Y además también lo que tiene que ver con ese control, ¿sí?, control de la presencia, donde podamos también entender cuáles van a ser los planes de prevención que la empresa tiene que diseñar alrededor de todo esto, ¿sí? Acá también está bueno, sobre el control de la visita, toda la parte registral y declarativa. Es decir, bueno, viene determinada persona, bueno, hacer ese cuestionario, poder rellenar ese cuestionario, tener sistematizada esa información. No solamente sistematizada, también que esa información sea sistémica, es decir, que forme parte de un proceso integral dentro de la organización. No tener una planilla puesta en un determinado lugar y la vamos a buscar cuando las papas queman. No, digamos, tener todo sistémico dentro de la organización. Bueno, un módulo, como decía Joan, ¿no?, este cambio que tiene que ver con la necesidad de poder garantizar tareas dentro de un proceso organizacional en los puestos de trabajo domiciliarios. Es decir, ahora un escritorio, una mesa que uno tenía dentro de una casa se ha convertido en su puesto de trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo ayudar a la persona, al empleado, cuando tiene diferentes problemas? Entonces, toda la emisión de tickets, las prestaciones, para poder generar un portal de autoservicio con la persona, poder también entender los sistemas de marcaje, es decir, los sistemas de fichaje, decirle, bueno, mirá, estás trabajando más de la cuenta, o necesitamos que trabajes más. Poder también asignar las órdenes de trabajo a determinado empleado, ¿sí? Poder mandarles una orden de trabajo en función de una necesidad, de un proyecto, y además entender un poco también ese seguimiento del grado de avance, ¿no?, que antes quizás con una palabra, con un llamado lo podíamos resolver, pero cuando ya esto es a nivel escalable, bueno, ya también es necesario automatizar. Interesante todo lo que tiene que ver con informes, ¿sí?, pero no informes cualquiera, digamos, sino parametrizar los informes. Es decir, necesitamos informes que no solamente sean en tiempo real, es decir, que, o sea, ¿por qué decimos en tiempo real? Porque uno necesita tener la información cuando la requiere, no después de un tiempo. Entonces, ya cuando la información la tenemos después de necesitarla, ya esa necesidad ya está, digamos, no resuelta. Entonces, no únicamente tener los informes en tiempo real, sino también diseñar los informes que a la empresa, que a la organización, le resulten necesarios para poder, por ejemplo, disponer a la autoridad regulatoria,
cuando la autoridad regulatoria lo necesite, ¿sí? Y también para uso interno. También puede ser, por ejemplo, para un uso, para disponibilizar a un determinado sindicato, a los gremios, a un conjunto de empleados, ¿sí? Para trazar también una tranquilidad dentro de los ambientes laborales. Muchas veces pasa que cuando se detecta un caso sospechoso empieza digamos, a haber pánico dentro de la organización. Bueno, entender también cómo la información acompaña, ¿sí?, al clima laboral, ¿sí? La información producida, y cuando la gente la produce responsablemente, también eso apoya a tomar decisiones también muchos más, digamos, más permitivas. Y por último, poder establecer un canal bidireccional de comunicación con todos los empleados de la empresa, por ejemplo, poder trabajar en alertas o información necesaria, por ejemplo, poner avisos sobre protocolos, uso de zonas comunes, medidas que además tengan que, por ejemplo, cumplir en forma preventiva, recomendaciones, buenas prácticas, en fin, un canal de comunicación que sea bidireccional, que le permita al empleado también estar en contacto más de lleno con la empresa. Esto es un poco la cantidad de módulos que hemos diseñado. Como decía Joan, estamos usando una parte de un motor que es Service One, y que permite poner en práctica rápidamente todo lo que se necesita para que de alguna forma podamos volver a esta nueva normalidad. Service One, y en este caso COVID One, es digamos, un ESM que lo presentamos en clientes digamos, omnipresenciales, es decir, puede estar basado en Android, se puede también instalar en un iPhone, corre en un navegador con Windows o con Linux, es un navegador independiente del sistema operativo, permite disminuir el time to market, es una modalidad SaaS, es decir, se parametriza y se usa directamente en la nube. Por supuesto, con asegurando los SLA que se necesita también, y también minimizando los tiempos de implementación que se requieren para poder parametrizar esta solución a cada lugar de trabajo, ¿sí? Por último, comentarles que a nivel tecnológico, yo digo siempre que, si bien esta situación que para nosotros es muy compleja y que tiene que ver con la salud de las personas, los que hacemos tecnologías también tenemos una oportunidad, y que es la de poder implementar muchas veces herramientas que quizás hubiesen tardado mucho tiempo más. Y una herramienta, por ejemplo, en este caso, que tenga que ver con la gestión de los procesos de la organización, con la gestión de los procesos corporativos, independientemente de cuál sea el proceso. En este caso estamos hablando de un proceso que tiene que ver justamente con la regulación de la salud dentro de la empresa, pero implementar estas soluciones tecnológicas hoy día tiene que ser una oportunidad, porque también, de alguna forma, nos cambia el rumbo en el cual trabajamos dentro de una organización. Nos empieza a sistematizar esa información, empieza también a cambiar la cultura organizacional, es decir, de poder estar plasmando esas actividades dentro de un sistema que me permite organizar, que me permite describir, pero que también me permite tener una visión prescriptiva dentro de la empresa, es decir, poder inferir lo que va a pasar de acá a determinado tiempo. Entonces yo creo que eso también es importante entender, que es una oportunidad para poder cambiar las prácticas hacia un horizonte de mejores prácticas, ¿sí? Bueno, acá vemos una pantalla que permite visualizar diferentes gráficos. Esto es todo parametrizable, uno puede usar el gráfico que mejor se adapte a la necesidad para poder tener la visión descriptiva de la organización, ¿sí? Gaby, si querés pasar.
Bien, bueno, esto un poco no lo que decíamos, tener la información en tiempo real. Ustedes están viendo una visión de lo que es la aplicación instalada en un smartphone. Poder tener esa información en tiempo real para mejorar las tomas de decisiones, ¿sí? Desde el punto de vista táctico, operativo o estratégico de la empresa. Es decir, tener información que nos permita ir hacia esos 3 niveles dentro de la toma de decisiones. Poder garantizar esa continuidad del negocio, justamente introduciendo todo esto que tiene que ver con el distanciamiento social, las medidas higiénicas y sanitarias, todas las medidas de seguridad y protección, y por supuesto, lo cual todo esto se basa que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa, ¿sí? Esa normativa que, como decíamos antes, es dinámica, en el sentido de que temporalmente es muy cambiante, pero además también cambia geográficamente entre una sede y la otra, entre una jurisdicción y la otra. Pero también es verdad, Nacho, perdón que interrumpa, que yo estuve revisando los protocolos sectoriales que ya dispone el Ministerio de Trabajo, y este tipo de acciones existen en la mayoría, independientemente de cuándo suceda y cómo suceda. Todos estos protocolos exigen al menos que haya registro de la temperatura de los empleados, reserva de espacios, garantizar que haya una cantidad máxima de personas por espacios y una determinada distancia, la entrega de los elementos de protección individual. Entonces, de una manera u otra, con todos los cambios que se van produciendo, igual estos temas básicos ya empiezan a estar vigentes a medida que las empresas pueden volver a los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos son los puntos que hoy todos están mirando. Si pueden entrar a la página del Ministerio de Trabajo, van a poder encontrar los diferentes protocolos por sector, y a la vez también es verdad que los sindicatos son también quienes están exigiendo que se cumplan con estas cosas, ¿no? Y escuchaba una charla de esta mañana que en un banco se tuvo que aprobar una cautelar para el delegado de un sindicato que quería entrar a corroborar que las condiciones de trabajo de los empleados estaban de acuerdo a los protocolos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son generales y comunes a todos los protocolos, más allá que después se agreguen otras particularidades. Sí, por supuesto. Nosotros, en el caso yo resido en Rosario, donde quizá la cuarentena ya tiene una fase distinta, pero, por ejemplo, acá la jurisdicción incluso de Rosario Ciudad y de Santa Fe Ciudad son distintas. Entonces, fíjense cómo hasta para una provincia, ¿sí?, hay condiciones diferentes para, por ejemplo, la apertura de comercios, la apertura de oficinas comerciales, de industrias incluso. Entonces, esa parametrización de lo que decía Gabriela, cómo volcamos esa normativa a la aplicación, a COVID-1, para que además también todos los actores nos podamos quedar tranquilos y podamos convivir dentro de una organización de una forma, digamos, con la seguridad que para todos merece tener, y además también que frente a inspecciones esa información esté y se pueda tranquilamente volcar a un informe en tiempo real. Entonces yo creo que también muchas veces eso es importante. Por supuesto, cuando los intereses de todos los actores convergen hacia el mismo lugar, que es justamente poder retomar las actividades laborales. Muy bien. Clarisa, no sé si hay alguna pregunta por parte de... Sí, Joan, tenemos una pregunta de Paula Toñola, que es de CNP Assurance, que nos dice: quedó más que comprobado, fundamentalmente en las empresas de servicios, que el trabajo es algo que las personas hacen y no un lugar físico. ¿Prevén entonces que el teletrabajo vaya a permanecer incluso cuando aparezca la vacuna? A ver, en España
te aseguro, y en Europa en general, te aseguro que sí. O sea, si algo ha demostrado esta pandemia es que se puede teletrabajar con un nivel de productividad como mínimo equivalente que la asistencia a los puestos de trabajo, pero además con muchas ventajas. Por ejemplo, en términos de contaminación, de movilidad urbana, ¿no? De conciliación laboral y profesional. El único inconveniente, y esto es lo que están planteando ahora los sindicatos, es que, vale, si el empresario va a ahorrarse espacios de trabajo y consumibles como la energía, el aire acondicionado, etcétera, ¿cómo se compensa al trabajador por el hecho de que esté utilizando sus propios medios de trabajo, ¿no? Esa es la única duda. ¿En qué se va a quedar? Os aseguro que sí. Nosotros ya hace algunos años estábamos haciendo lo que se llamaba el 4x1, es decir, que la gente viniera a trabajar 4 días a la semana por un día que se quedaba en sus casas. Hace unos meses, en algunos casos, cambiamos y era el 1x4, es decir, 4 días en casa y que se hicieran reuniones una vez a la semana en el puesto de trabajo, y con el COVID-19 nos hemos encontrado el 5x0, ¿no? Es decir, la gente estaba 5 días en casa y no venía, bueno, de hecho aún siguen sin venir a las oficinas que tenemos por todas partes, ¿no? Entonces yo creo que se va a quedar, que va a ser bueno incluso para la sociedad. Países como Finlandia, como Noruega, como Suecia, que en invierno la movilidad es muy complicada por temas climáticos, están mucho más acostumbrados que nosotros al teletrabajo, y yo creo que esto es lo único bueno que nos puede quedar de esta pandemia, realmente. Sí, Muchas gracias, Joan. Hoy, por ejemplo, Sí, Ignacio. En Argentina hoy se está tratando en la Cámara de Diputados, por ejemplo, nacional, una nueva legislación sobre el teletrabajo. ¿Sí? Hoy día, digamos, incluso hoy había una emisión web de la Cámara tratando el proyecto en la Comisión de Legislación de Trabajo, donde la idea justamente tiene que ver con entender cuáles tienen que ser los aspectos generales y el espíritu de poder normar el teletrabajo. Más allá de que después las empresas van a tener un tiempo bastante prudente, creo que estaban hablando de alrededor de 3 meses para poder reglamentar ese teletrabajo con el derecho a la desconexión digital. Hay también hoy día el otro día había un artículo muy interesante dando vuelta donde muchos, digamos, empleados querían volver a ocupar el puesto de trabajo en la oficina porque eso también ayudaba a la vida social. Entonces, bueno, creo que también hay un mix y un mix, ¿no? En lo que decía Joan también. Sí, siempre no hay que dejar de lado la parte cultural de cada empresa, cómo cada empresa está preparada, también a nivel procesos y a nivel formalidad, ¿no? Porque cada caso, o sea, si hablamos de teletrabajo, yo tengo la suerte en mi caso particular que entré en un proyecto de trabajo móvil en el año 98 cuando entré a IBM. Entonces, es algo que existe de alguna manera desde hace muchísimos años y es técnicamente viable con sus más y sus menos, pero depende mucho de la voluntad de las empresas y de la ley que nos protege, ¿no? También como el riesgo de trabajo, como está definido dentro de esta condición. Si alguien se quema con la hornalla, ¿es ART o no es ART? O sea, hay un montón de cosas que tienen que estar bien legisladas para que sea una condición normal. Pero, sí, creo que lo que dice Paula también es muy interesante, que hoy día el trabajo creo que tiende a ser eso, ¿no? Algo que las personas hacen, fundamentalmente es cierto en las empresas de servicio. O sea, no es un lugar físico. Hoy día el trabajo es el activo que tenemos en las empresas de servicios, y de rescatar eso, ¿no? Me parece muy, muy importante lo que dice Paula. Es lo que las personas hacen, más que nada. Me parece que eso es muy, muy interesante de destacarlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los tres. Tengo una pregunta más, que es de Amalia Banoli, y pregunta, ¿hay una cantidad mínima de puestos de trabajo para que se justifique implementar el COVID-1? Bueno, en principio
Es obvio que máxima no, pues cuanto más grande es la empresa, más necesaria es una tecnología de este tipo. El mínimo, yo creo que es en el momento en que no eres capaz de garantizarle a tus empleados que lo puedes controlar por otros medios más manuales, ¿no? Si es un grupo de 5 trabajadores, pues yo creo que van a poder controlarlo sin necesidad de una aplicación como esta. Si son 50, pues aquí a lo mejor ya empieza la cosa a complicarse y decir, oye, esto es un día a día, esto está pensado para intentar evitar el contagio entre empleados y 50 ya es un grupo bastante incontrolable, ¿no? Yo creo que a partir de aquí para adelante o será con COVID-1 o se tendrán que buscar algún tipo de elemento para controlarlo o no se podrá gestionar. Perfecto, genial, muchas gracias, Joan. Una pregunta de Darío Febré, de la empresa Engie. ¿Ven en Europa una tendencia a buscar mudarse a zonas más alejadas pero más abiertas? Bueno, de momento lo que nos han hecho es meternos en casa y meternos en la casa que tú tenías en ese momento, ¿no? Todavía hablar de tendencias yo creo que va a ser complicado a corto plazo, pero sí es cierto que si el teletrabajo se impone, da la gran ventaja de que uno puede vivir donde quiera, siempre y cuando tenga los medios de telecomunicaciones adecuados para responder al teletrabajo. O sea, yo vivo muy cerca de la oficina porque odio desplazarme de un lado a otro. Si teletrabajara todos los días, podría vivir pues, en un sitio más económico e incluso pues, más cerca de la naturaleza y en un entorno mucho más adecuado, ¿no? Hoy no me lo planteo porque eso significa pues, hacer hora y media de carretera para llegar a mi puesto de trabajo cada día, ¿no? Entonces, yo creo que no se ve aún la tendencia, pero que se va a ver. Es decir, que la gente va a alejarse de las urbes y va a alejarse de la incomodidad de las grandes ciudades. Gracias, Yo creo Joan. igual también que la pregunta es a las empresas, ¿no, Joan? Si las empresas Sí. están saliendo de los centros urbanos. Acá agregaba Darío Febré, luego de la pregunta, que en Argentina ya se habían empezado a consultar a inmobiliarias por este tema. Por eso él hacía esta consulta, si en Europa se veía algo similar. Yo creo que, a ver, vosotros en Argentina, la verdad es que yo se lo he dicho siempre a Gabriela y a Ignacio, me sorprendió la rapidez con la que se tomaron medidas muy, muy extremas. Y se lo decía, hacéis muy bien, porque aquí todo lo que hemos tardado después ha sido en peor gestión de la crisis sanitaria, ¿no? Yo creo que en Europa estamos tan asustados que hoy por hoy nadie se atreve a tomar grandes decisiones, ¿no? Y asustados me refiero a que no sabemos cómo parando 3 meses todas las economías, ¿no? Después vamos a arrancar. Y esto es Europa en general, ¿no? Dices, en Francia se ha parado la economía durante 3 meses, en España se ha parado, en Italia se ha parado, en Alemania, bueno, parece que han parado menos, pero les compramos todos. Y como les compramos todos y no compramos nada, supongo que al final acabarán parando. Deben tener los almacenes llenos de neveras, de lavadoras, de coches, ¿no? De todo lo que nos venden los alemanes al resto de europeos, ¿no? Pero yo creo que sí, que más tarde o más temprano pues nos vamos a plantear muchas cosas y alejar de las grandes concentraciones las empresas, sobre todo de servicios, va a ser una constante. Pero hoy por hoy yo diría que estamos más pensando cómo arrancamos esto que si lo vamos a hacer en otro sitio o no, ¿no? Al menos en mi entorno y el entorno de nuestros clientes, que evidentemente pues compañías aéreas, compañías de automoción, empresas relacionadas con el turismo, no os podéis imaginar la sensación y el miedo que tienen de si podrán volver a arrancar. Empresas de toda la vida, esas que llevan aquí 60 años operando y que después de esto dicen, ¿cómo arranco? ¿No? Porque no me puedo pasar un verano
empresas turísticas sin llenar mis hoteles y mis actividades, porque tengo que comer todo el año y lo hago en 3 meses, ¿no? En 3 meses hago el dinero de todo el año. Sí, es complicado. Hay una pregunta más de Enrique Prini Esteve Corena. Pregunta si los protocolos que usan son estándar y cómo se incluyen las normativas locales. Vale, esto es una pregunta muy, muy adecuada. Primero, todos los protocolos a nivel europeo están convergiendo, ¿de acuerdo? Nos estamos, al menos en la Unión Europea, estamos intentando que un visitante que pisa un aeropuerto de Frankfurt, de Madrid o de París sufra los mismos protocolos independientemente del país en el que esté o en el que venga. Lo mismo ocurre con todas las medidas de prevención y de seguridad. ¿Qué hemos previsto nosotros en nuestra solución? Primero, protocolos estándares, cogiendo, si me apuráis, el protocolo más restrictivo. Por ejemplo, en el caso de, creo que es Alemania, está estableciendo que la distancia de seguridad sea 1 metro, ¿no? En vez de 1,5 metros como se está poniendo en España. Bueno, pues que esto sea un parámetro de gestión que se pueda aplicar en cada uno de los países. Lo que intentaremos es que haya un protocolo preestablecido extremadamente estricto, pero con capacidad de gestión, parametrización a nivel local. Muy bien. Muchísimas gracias, Joan, Gabriela, Ignacio. Por mi parte, no tengo más preguntas en el canal de preguntas y respuestas, así que le voy a ceder la palabra a Liliana para que haga el cierre y, bueno, agregue sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Clary, muchísimas gracias, Joan, Gabriela, Ignacio, realmente han estado súper, súper explícitos. Pensaba que ya son más de las 10 allá en España, pobre Joan, debes estar cansado, te tenemos que dejar que vayas, no sé si a comer o a dormir, pero estuvieron divinos, chicos, realmente me encantó la presentación. Es una gran responsabilidad para los líderes cuidar a los empleados, realmente es una nueva preocupación, ¿no? Ya que no teníamos a muchas, tenemos una gran nueva preocupación en las empresas. Me encanta que formen parte de la Cámara, esta empresa nuevita para nosotros, es un orgullo realmente, y poder tenerte, Joan, a tantos kilómetros. Bueno, Ignacio, estás en Rosario, dijiste, ¿no? Sí, sí, así es. Ignacio también. Estas son las ventajas de la tecnología. ¿Vos, Gabriela, estás acá en Buenos Aires? Sí, yo estoy en Buenos Aires. Porque sé que a veces viajabas a Mendoza, me dijiste, ¿no? Sí, tenemos nosotros también oficinas en Mendoza, pero yo estoy en Buenos Aires como base. Claro, pero me encanta que tenerlos así a la distancia, a Ignacio y a Joan. Realmente les agradezco muchísimo. No sé si quieren saludar, antes de que yo dé el saludo final, saludar al auditorio y hacer algún comentario. Yo realmente me quedo encantada realmente con esta presentación y les agradezco mucho la propuesta porque salió de ustedes y me parece muy valioso. Bueno, por mi parte, agradecer a toda la audiencia, auditorio, su presencia, su atención, sus preguntas y desearos de todo corazón muchísima suerte, que lo manejéis lo mejor posible y si podéis aprender de todo el mundo y anticiparos mejor que mejor, ¿no? Porque realmente, bueno, me unen muchos lazos con Argentina y me duele como si fuera mi propio país. O sea, que cuidaros mucho, tomároslo en serio. Esto es peligroso, no es una tontería y tampoco parece que se vaya a solucionar a corto plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo mi apoyo, todo mi cariño, ¿no? Y que, bueno, que lo intentéis llevar lo mejor posible, ¿no? Ojalá así sea. Bueno, muchísimas gracias, Joan. Fue un gusto realmente conocerte. Ignacio, un gusto conocerte. Con Gabriela ya nos conocemos. No sé, Gabriela e Ignacio, si quieren decir algo más. Hay muchos comentarios elogiosos en el chat, así que bueno, les agradezco. Bueno, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todos por participar. Nuestra idea era compartir un poco de lo que está pasando y a partir de ahora también ponernos a disposición para lo que necesiten. Nosotros vamos a compartir información acerca de la solución a través de la Cámara y bueno,
el contacto está abierto, tienen mis datos, y si no, bueno, a través de ustedes, por supuesto, pueden llegar a nosotros. Bien, yo también les agradezco primero la presencia de todas las personas que se sumaron a la Cámara por habernos invitados. Y bueno, desde Rosario, y rescatando una palabra muy importante y muy sentida para ahora, les mandamos un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, Ignacio, Joan, también mucha suerte a ustedes allá en España. Muchísimas gracias, un placer grande, un beso grande, y gracias a todos los participantes que se unieron hoy.